que se dan en el Perú, vamos a verlo más adelante, son 3 grandes niveles que se van a subdividir dando 8 categorías. Muy bien, entonces dijeron, vamos a organizar los establecimientos de salud de acuerdo a niveles, ¿ok? Estos niveles van a ser dados de acuerdo a la cantidad de unidades productoras de servicio de salud que tengan. El proceso de decir, este establecimiento es de nivel de complejidad 1, este establecimiento de nivel de complejidad 3, este otro establecimiento es un instituto, etc. A eso se le llama la categorización, ¿ok? La categorización entonces fue el proceso que condujo a homogeneizar los diferentes establecimientos de salud en base a niveles de complejidad, ¿ok? Y en base a las unidades productoras de servicios de salud. Entonces, hicieron primero la categorización, pusieron primero los niveles de complejidad. Y para decir, este establecimiento de salud tiene este nivel de complejidad, a eso le llaman la categorización. Entonces, los niveles de atención o niveles de complejidad van a ir de la mano, ¿no? Los niveles de atención se llama el primer nivel de atención, el segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención. El primer nivel de atención básicamente tiene que ver con promoción de la salud, ¿ok? El segundo nivel de atención tiene que ver con prevención, con promoción y recuperación de la capa simple. Y el tercer nivel de atención ya pertenece al nivel complejo y de rehabilitación, ¿ok? Hay 3 niveles de atención. Estos niveles de atención van a tener asociados los niveles de complejidad. Hay 8 niveles de complejidad en el sector salud, ¿ok? Que los niveles de complejidad van a estar asociados a la categorización de los establecimientos de salud, ¿ok? En el primer nivel de atención van a estar los 4 primeros niveles de complejidad y van a estar categorizados los establecimientos de salud 1. En el segundo nivel de atención, los establecimientos de salud 2 y el tercer nivel, los establecimientos de salud 3. ¿Okay? Esto es una asociación que se les hace, ¿no?, en este cuadro para que tengan una idea cómo va asociado el nivel de atención, el nivel de complejidad o las categorías de establecimiento de salud. Pero ¿qué se usa actualmente? Actualmente se va a usar esta clasificación, ¿ok? Que es de la segunda columna, ¿no es cierto? Extraen la segunda columna del anterior cuadro y ponen eso. El establecimiento de salud 1.1 es un puesto de salud. El establecimiento de salud 1.2 es un puesto de salud que ya tiene médico. El establecimiento 1.3 es el centro de salud sin internamiento. El establecimiento de salud 1.4 es el centro de salud con internamiento, especialmente pediátrico y ginecobstétrico. ¿Ok? Esos 4 niveles de atención tienen que saber. Eso han preguntado, pueden volver a preguntar. ¿Por qué? Porque como médicos generales, ustedes van a estar, su labor básicamente va a estar dirigida a este primer nivel, al 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. ¿Ok? De eso no se deben olvidar. En el nivel 2 vamos a tener, en el nivel 2.1 o en la categoría 2.1, el Hospital 1. El Hospital 1 se caracteriza por tener las 4 especialidades generales, ¿no? Medicina, ginecobstetricia, pediatría y cirugía, anestesiología obviamente, puede tener laboratorio las 24 horas, diagnóstico por imágenes 24 horas. En el Hospital 2, Hospital 2.2 va a tener, además de las 4 especialidades, algunas subespecialidades, va a tener anatomía patológica, va a tener banco de sangre en algún momento. Los hospitales 3.1 se caracterizan por tener todo. Todas las especialidades, todas las subespecialidades, y va a tener o van a tener UCIs especializadas también, ¿okay? O sea, tienen todo. Los hospitales o los niveles 3.2 son institutos ya, ¿no? En el Perú, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, de Ciencias Neurológicas, el Instituto de Salud Mental, etc.
¿ok? Institutos se abocan básicamente a un determinado esquema de pacientes, ¿no? A un determinado, eh, a determinada categoría de los pacientes. Muy bien, este es un cuadrito comparativo de las diferentes categorías de los establecimientos de salud. Este cuadro tienen que saberlo, especialmente hasta el número 4. Este es el 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ¿no? Hasta el centro de salud con internamiento. ¿Qué cosas tienen, qué no tienen? Muy bien. En las columnas vamos a tener la categorización. Puesto de salud con médico, centro de salud con internamiento, hospital 1, hospital 2, hospital 3 o institutos especializados. Y en las filas, ¿qué cosas hacen o qué unidades productoras de servicios de salud tienen? ¿Qué UPS? ¿No? Lo que habíamos hablado antes. Salud y comunidad ambiental, consulta externa, patología clínica, qué especialidades tienen, qué hay en emergencia, hospitalización, centro quirúrgico, diagnóstico por imágenes, hemoterapia, etcétera, etcétera, hasta investigación y docencia. Entonces, tenemos el puesto de salud, que es el nivel más simple, el nivel 1.1. ¿Va a tener salud comunitaria y ambiental? Sí, ¿no? Se encargan básicamente de la promoción de la salud, ¿ok? Va a tener consulta externa médica solamente de forma itinerante. Probablemente a este puesto de salud va a llegar médico unos determinados días para hacer solamente la consulta, ¿ok? Entonces, ese es el nivel más simple, la categoría más sencilla del establecimiento, de los establecimientos de salud. Categoría 1.1 es el puesto de salud, ¿ok? El puesto de salud con médico permanente es la categoría 1.2. ¿Hace promoción de la salud? Sí. ¿Tiene consulta externa? Sí, de 6 a 12 horas, permanente. No tiene laboratorio, no tiene especialidades, no tiene nada más, ¿no? El puesto de salud con médico. Después del puesto de salud con médico viene el centro de salud. El centro de salud obviamente sin internamiento. ¿Va a hacer proyección y labor asistencial comunitaria? Sí. Consulta externa médica 12 horas. Va a haber laboratorio, principalmente, obviamente, solamente en el día, pero no va a tener internamiento. El centro de salud, cuando ya tiene internamiento, va a ser el nivel 1.4, centro de salud con internamiento, ¿no? ¿Va a ser promoción y proyección comunitaria? Sí. ¿Va a haber consulta externa 12 horas? También. ¿Va a haber laboratorio? También. Y las especialidades con las que va a contar va a ser medicina general, ¿no? Obviamente porque hay médicos, y principalmente ginecología y pediatría, ¿ok? Antes los centros de salud con internamiento o los centros de salud 1.4 se les llamaba centro materno-infantil, ¿no? Y todavía ahora algunos mantienen ese nombre, centro materno-infantil o nivel 1.4. Ese es el máximo nivel que tiene el primer nivel de salud, ¿ok? El primer nivel de complejidad, el nivel 1.4. A partir de los hospitales ya se habla del segundo nivel. El hospital 1, que es el último nivel que hace proyección comunitaria, puede tener salud comunitaria y ambiental. Va a haber consulta externa, va a haber patología clínica, va a haber las 4 grandes especialidades: pediatría, ginecobstetricia, cirugía, medicina interna, va a haber anestesiólogo porque va a haber centro quirúrgico. Acá ya aparece la emergencia, va a haber hospitalización, centro quirúrgico, puede haber diagnóstico por imágenes y hemoterapia, o sea, banco de sangre, ¿ok? Pero diagnóstico por imágenes sí necesariamente. Ese es el hospital 1.1, ¿ok? O nivel 2.1. El nivel 2.2 o hospital 2 ya no hace salud comunitaria y ambiental, ya no hace proyección ni promoción de la salud, ¿no? Va a haber consulta externa 12 horas, va a haber patología clínica, va a tener todas las especialidades: emergencia, hospitalización, diagnóstico por imágenes, anatomía patológica. Va a haber una UCI o una UBI, que es la unidad de vigilancia intensiva, ¿ok? A partir de los hospitales 3 son considerados, ojo, anótenlo, los hospitales 3 son considerados los hospitales nacionales, ¿ok? Acá en el Perú
o en Lima, el 2 de Mayo, el Hospital Sor Loaiza, el Cayetano Heredia, el Hipólito Unanue, ¿no? El Daniel Alcides Carrión, en el Minsa. En E-Salud, el Hospital Rebagliati, el Almenara, el Sabogal. En las Fuerzas Armadas, el Hospital Central de la FAF, de la Policía, el Hospital Central Militar. O sea, los más grandes hospitales son los hospitales 3. ¿Qué cosa deben tener esto? Deben tener todo. ¿Ok? Todo. Todas las especialidades, todas las subespecialidades, tienen que tener absolutamente todo. Las UCIs tienen que ser especializadas, o sea, tienen que tener UCI materno-infantil, tienen que tener UCI neonatal, tienen que tener UCI neuroquirúrgica, tienen que tener UCI en los diferentes servicios, ¿ok? De acuerdo a la complejidad que tenga. Y el nivel más alto son los institutos especializados, ¿no? La diferencia con los hospitales 3, que estos institutos se abocan solamente a una rama de la medicina. Cáncer, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Enfermedades neurológicas, el Mogrovejo, ¿no es cierto? El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Salud mental, el Hospital Noguchi, el Emilio Valdizán, etc. De acuerdo a cada enfermedad que manejen. Para eso se llaman institutos. El Instituto Nacional de Oftalmología, por ejemplo, solo ve la parte oftalmológica. Tiene emergencia, tiene hospitalización, pero solamente la parte de oftalmología. Entonces, a eso se llama institutos especializados. De estos niveles que hemos comentado ahora, ustedes sí o sí tienen que recordar estos 4 primeros. ¿Okay? El nivel 1.1, el 1.2, 1.3 y 1.4, hasta el centro de salud con internamiento. Eso les pueden preguntar. Han preguntado ya del 1.4 y del 1.1. Pueden preguntarles de alguno de estos. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes tienen que manejar ahora, ¿no es cierto? Cuando ya salgan de la especialidad van a pasar al lado derecho de las columnas. Pero mientras tanto, esto tienen que saber y esto les pueden preguntar. Muy bien, esta es una pregunta que entró en un examen de residencia. Por ejemplo, según la norma técnica de categorías de los establecimientos de salud público del sector salud, aprobada en julio del 2004, un establecimiento de salud que brinda atención ambulatoria con internamiento de corta estancia, principalmente materno-perinatal, corresponde a la categoría D, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2. La 1.4, ¿no es cierto? La 1.4. La 1.3, ¿qué cosa sería? Un centro de salud sin internamiento, ¿no es cierto? La 1.2, un puesto de salud con médico. La 1.1 con médico itinerante, ¿no es cierto? Sin médico. Muy bien. La pregunta 16 dice, de acuerdo con la Ley de Organización y Funcionamiento del Ministerio de Salud, este es el ente rector de el Sistema Nacional de Salud, sistemas de atención de la salud, el sistema institucionalizado de salud, el sistema o sistemas de servicios de salud o sistema público de salud. ¿De qué es el ente rector del Ministerio de Salud? A ver, sistema institucionalizado de salud no existe, ¿no es cierto? Sistemas de servicio de salud no es un concepto que se maneje, no es un concepto orgánico. Los sistemas de atención de la salud tiene que ver con la categorización, con los niveles de atención, ¿ok? Pero no es un sistema. Les queda dos: el Sistema Nacional de Salud o el Sistema Público de Salud. ¿De cuál de ellos es ente rector el Ministerio de Salud? Del Sistema Nacional de Salud, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay entre el sistema público y el sistema nacional? El Sistema Nacional de Salud incluye las instituciones públicas y privadas, o sea, es salud, las Fuerzas Armadas, los hospitales y establecimientos del Ministerio de Salud y las clínicas, pues, ¿no? Las clínicas y los policlínicos privados. De todo es ente rector el Ministerio de Salud, de todo el Sistema Nacional de Salud. Ojo, ¿ya? Muy bien.
La pregunta 17 dice, una posta de salud jefaturada por una enfermera corresponde a la categoría 1-1, ¿no es cierto? 1-1, muy bien. La 18 dice, el establecimiento de salud que tiene un servicio de UCI general es 2-2, 2-3, 1-2, 2-1, 1-1. UCI general. 1-1 no es, 1-2 tampoco, ¿no es cierto? 2-3 no hay, ¿no es cierto? Le queda 2-2, 2-1. UCI general. ¿No? La UCI general está en el 2-2 principalmente, ¿no? Los hospitales 3 son los que tienen las UCIs de manera especializada. Ok. Perdón. El hospital 2-1 puede tener, no, puede tener vigilancia intensiva. A ver, si se fijan en el cuadrito, no sé si van a poder verlo ahí. Lo retrocedo, ¿ya? Es el slide. A ver. Acá está, ¿no? El hospital 2-1 puede tener UCI, pero es una UCI general. ¿Ya? Recuerden los hospitales 1 y 2. Este es el primer nivel de atención. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. El nivel 2 es este. 2-1, 2-2. Entonces, UCI general tiene el nivel 2-2. Los hospitales nivel 3 o los hospitales nacionales son los que tienen las UCIs especializadas. ¿Ok? Los hospitales 1 no está acá, pero podrían tener una unidad de vigilancia intensiva. La vigilancia intensiva es como una UCI, pero más chica. ¿Ok? Con 1 o 2 camas. Pero una UCI, la UCI tiene ciertas características. ¿Ok? Tiene que tener una enfermera, máximo por 3 camas, un médico cada 6 camas, tiene que tener empotrados los puntos de oxígeno, los puntos de aspiración, cada cama tiene que tener un ventilador mecánico, cada cama tiene que tener le llaman un aparato de una bomba de infusión, ¿no? O aparato de microgoteo, tiene que tener por lo menos 1,5 metros entre cama y cama, o sea, tiene ciertas características, ¿ok? Eso es una UCI general. Los hospitales nacionales son los que tienen las UCIs especializadas, ¿ya? Solamente ellos. Muy bien, el establecimiento de salud entonces, que tiene un servicio de UCI general, es el 2-2. Muy bien. De las mencionadas, dice, a continuación, ¿cuál no representa una unidad productora de servicio de salud? La UCI, centro, ¿cuál? La dirección, ¿no es cierto? La E, ¿no es cierto? Porque los demás producen servicios de salud, ¿no? La UCI, centro quirúrgico, consulta externa, hospitalización, etcétera, producen servicios de salud. Muy bien. La E. Muy bien. Ahora, estos establecimientos de salud categorizados, puestos ya en un nivel determinado, necesitan gestionarse, necesitan que elaboren y que sus actividades sean supervisadas, sean monitorizadas y sean evaluadas. ¿Okay? La mejor forma de evaluación de los establecimientos de salud es usando los indicadores. ¿Okay? Vamos a ver los indicadores más importantes a medida que vayamos avanzando acá. La gestión lo que hace es monitorizar cómo está funcionando un establecimiento o una organización. Y lo hace mediante el control. ¿Qué cosa es el control? Es la acción de verificar que las actividades de una organización se lleven a cabo como fueron planeadas para garantizar el cumplimiento de metas y objetivos. ¿Okay? Y se hace mediante 3 acciones: el monitoreo, la supervisión y la evaluación. Parece no, o sea, el monitoreo, supervisión y evaluación parecen conceptos medios superpuestos, medios abstractos, ¿no es cierto? Pero este cuadrito que viene acá les va a ayudar a diferenciar uno del otro. Tenemos
En las columnas la evaluación, el monitoreo y la supervisión, y en las filas qué cosa hacen, ¿no? A qué objetivo alcanzan, a quiénes se aplica, cómo lo hacen, qué instrumentos usan y cuáles son los resultados esperados. Respecto a la evaluación, su objetivo es conocer el grado de avance y el desarrollo del proceso de la organización. El monitoreo observa periódicamente la marcha de las acciones y detecta situaciones críticas. O sea, la evaluación ve cuánto han avanzado. En el monitoreo ve cómo va ese avance y qué fallas puede haber. Y la supervisión consiste en desarrollar las potencialidades del personal en relación a la ejecución de sus actividades. Acá es lo que tienen que tomar en cuenta. La supervisión va a desarrollar las potencialidades del personal, del recurso humano. Los otros, la evaluación y el monitoreo, van dirigidos hacia los planes. ¿Ok? ¿Cuáles son los sujetos de aplicación de la evaluación y el monitoreo? Los planes, los programas, los proyectos, los sistemas de servicios de salud, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que no es recurso humano. En cambio, la supervisión va dirigida al recurso humano. ¿Ok? Esa diferencia es importante que conozcan. Los métodos es la comparación de las características encontradas con el patrón de referencia en la evaluación y el monitoreo. En cambio, en la supervisión, por ir dirigida hacia personas, tiene que haber enseñanza-aprendizaje continuo. ¿Para qué? Para mejorar los procesos. ¿Ok? Cada uno de la evaluación, el monitoreo, la supervisión, cada uno de ellos tiene su indicador. Y los resultados esperados, ¿cuáles son? Con la supervisión continua, el resultado esperado es el mejoramiento de la calidad de atención mediante la capacitación del personal. Ojo. Entonces, la supervisión está en relación con dos cosas. Uno, el recurso humano, y dos, el mejoramiento de la calidad. ¿Ok? En cambio, la evaluación, su resultado esperado es mejorar el grado de equidad, eficiencia y efectividad de los servicios. O sea, mejorar el funcionamiento de estos. Y el monitoreo es hacer el análisis y la corrección de qué se está haciendo mal, ¿no? De las situaciones críticas. Ok, pero la supervisión, no se olviden, tiene que ver con el recurso humano y con la calidad. Esa es la principal diferencia entre supervisión y evaluación y monitoreo. Muy bien. De ahí vino la pregunta, la 20 dice, ¿no? La parte del control en la gestión de establecimientos de salud que busca mejorar la calidad de los servicios actuando sobre el recurso humano, se denomina, ¿no? Es el concepto. ¿Qué cosa es? Supervisión, ¿no es cierto? Supervisión, ¿ya? No se olviden de eso. No se olviden, es la parte más importante del control. Muy bien. Vamos a ver qué cosa es un indicador, ¿no? Un indicador es una relación cuantitativa, es un número, ¿ok? Que nos resulta de la división de una entre otra variable, o sea, de dos variables o de una o más variables, ¿ok? Este indicador sirve ¿para qué? Para compararlo con patrones de referencia, estándares internacionales o nacionales en algunos casos, para ver cómo está funcionando el establecimiento o la organización de salud, ¿no? Se dice que son la base objetiva para realizar la evaluación de las actividades hospitalarias. ¿Okay? Uno no puede decir que un hospital está yendo bien o está yendo mal, o un establecimiento de salud va bien o va mal, si es que no usa indicadores. Como les decía, debe ser comparado el indicador con un parámetro de referencia, ¿no? Sea este nacional o internacional. Y de acuerdo al análisis o a la comparación vamos a tener que estamos en una falla o en un acierto, dependiendo. ¿Son útiles para qué? Para tomar acciones para mejorar, para tomar acciones preventivas también. Si vemos que nuestro indicador va descendiendo, ver qué hacemos para mejorarlo. Correctivas, si vemos que salimos mal, ¿por qué estamos saliendo mal? Y de mantenimiento, si es que estamos dentro del estándar.
¿no? Si vamos bien. Para todo esto son útiles los indicadores. En sí, los indicadores son útiles para la gestión de los servicios de salud. Para eso sirve. Los indicadores se pueden clasificar en tres partes. Indicadores de estructura, indicadores de proceso e indicadores de resultado. ¿Ok? Los indicadores de estructura son fáciles de medir, los indicadores de resultado también. Los que son más difíciles de medir son los indicadores de proceso. Tienen más complejidad y de más difícil medición. Pero son los indicadores que también nos pueden ayudar para medir la calidad. Vamos a desarrollar los principales indicadores. Ok, los indicadores de estructura. ¿Cuáles son los indicadores de estructura? La accesibilidad, la disponibilidad y la adecuación. Ok, les decía, ¿cuáles son los indicadores de estructura? Son la accesibilidad, la disponibilidad y la adecuación. Son tres. La accesibilidad, como dice acá, establece el grado de dificultad del usuario para relacionarse con los servicios que ofrece un determinado centro asistencial. ¿Ok? Está determinado por factores económicos, geográficos, culturales y organizativos. Los indicadores de accesibilidad también se van a caracterizar o se van a dividir en económicos, en geográficos, culturales y organizativos. ¿Ok? Entonces va a haber una accesibilidad geográfica, va a haber una accesibilidad cultural, una económica y una de organización también. ¿Ok? ¿Cuán accesible o no es un establecimiento de salud? Depende del análisis que se haga. Por ejemplo, si tenemos un establecimiento de salud en una zona quechohablante y el personal de salud solo habla castellano, vamos a tener un problema de accesibilidad cultural, ¿no es cierto? Si tenemos un establecimiento de salud con precios onerosos que está en una zona de bajos recursos económicos, vamos a tener una accesibilidad baja con factor determinante el económico, y así sucesivamente. Todos todos son corregibles, pero los que son más fáciles de corregir son los organizativos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, el tiempo de espera. Un tiempo de espera prolongado se puede corregir simplemente con mejorar el flujograma de atención del paciente, con mejorar las citas, con atención puntual, etc. Los factores culturales, geográficos y económicos son un poco más difíciles de corregir, pero los que se corrigen más fácilmente son los que tienen la accesibilidad en la parte organizativa. Muy bien. Además de la accesibilidad tenemos la disponibilidad. La disponibilidad es la relación entre la cantidad de recursos con que cuenta una institución y la población a la cual están asignados. Por ejemplo, tenemos 10.000 pacientes adscritos a nuestro centro de salud y contamos con 2 médicos. Entonces, ¿cuál es la disponibilidad de médicos por paciente en este establecimiento, en este área geográfica, ¿no? De un médico cada 5.000 pacientes. Lo mismo, tenemos 10.000 pacientes y tenemos 4 enfermeras en el establecimiento de salud. Entonces vamos a tener una enfermera cada 2.500 pacientes, ¿no? La división sencilla entre la población adscrita y el personal de salud es lo que le va a dar la disponibilidad a los servicios de salud, ¿no? Otro indicador de estructura. Y la adecuación es más difícil de medir, es la relación entre los recursos humanos, físicos y financieros y las necesidades de la población o de los usuarios. ¿Okay? La adecuación es cómo se adecúa el establecimiento o la organización de salud a la demanda que tiene. Por ejemplo, si en la accesibilidad tenemos problemas culturales, la adecuación será cómo se va a mejorar esa accesibilidad cultural. Por ejemplo, pondremos traductores, pondremos gente quechohablante que nos pueda ayudar en la traducción o como intérprete entre los usuarios y el personal de salud. ¿Okay? Esa adecuación es un poco difícil de medir, pero los más fáciles es la disponibilidad
seguida de la accesibilidad y más difícil la adecuación. Estos son indicadores de estructura. ¿Ok? En general no son muy usados en el día a día, más lo usan los entes rectores. Estamos hablando las DISAS, estamos hablando del Ministerio de Salud. Bien, la pregunta 21 va dirigida ahí, ¿no es cierto? Dice, se tiene una población provincial de 300.000 habitantes, de los cuales el distrito más grande, el cual está adscrito al centro de salud que usted dirige, cuenta con 60.000 habitantes. Su institución cuenta con 5 médicos generales que trabajan por turnos alterados. ¿Cuál es la disponibilidad de médicos que tiene su establecimiento? 1 por 5.000, 1 por 60.000, 1 por 12.000, 1 por 1.200 o 1 por 6.000 habitantes. A ver, tienen una población provincial de 300.000, ¿no es cierto? De estas 300.000 personas que viven en la provincia donde está ubicado su centro de salud, 60.000 son adscritos a vuestro establecimiento. O sea, a 60.000 ustedes tienen que atender. Al resto se encargará otros centros de salud, otras postas, ¿ok? Y ustedes cuentan con 5 médicos. ¿Cómo sería? ¿Cómo harían la división? Tendrían que dividir los 5 médicos entre toda la población o entre solamente los 60.000, ¿no? Entre la población adscrita nomás, ¿no es cierto? Entre la población adscrita. Haciendo esa división les va a salir un médico 60.000, ¿no? Cada 12.000 habitantes, ¿no es cierto? Esa sería la respuesta. No se olviden, es solamente entre la población adscrita, ¿no? No depende muchas veces del espacio geográfico, sino de a cuántos pobladores ustedes tienen adscritos, ¿ok? Eso se llama población adscrita. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los indicadores de proceso. De los indicadores de estructura, me parece que la disponibilidad en algún momento podrían preguntarles porque han preguntado antes también, pero después no ha habido ninguna otra pregunta que llegue de esos indicadores. De los indicadores de proceso, que son estos, se refieren a las actividades, al uso, a la utilización, a la productividad, al rendimiento y a la calidad. De estos, los más usados, o los que pueden entrar, son los indicadores de uso, los indicadores de utilización, del rendimiento y los indicadores de calidad. Ojo, acá no se olviden que la calidad es un indicador de proceso, ¿ok? Como habíamos dicho, la calidad se mide midiendo principalmente los procesos. La evaluación de la calidad se da midiendo los procesos. Muy bien, vamos a desarrollar los principales, ¿ok? Los indicadores de proceso, uno de los principales son el uso o la intensidad de uso. ¿Qué cosa es la intensidad de uso? Es el promedio de servicios recibidos por cada usuario durante un periodo determinado. O sea, ¿cuántas veces una persona ha ido al establecimiento de salud o a la organización de salud pidiendo atención? ¿Okay? A eso se llama intensidad de uso. Se saca dividiendo el número de actividades según el tipo por servicios o especialidad de un periodo entre el número de usuarios de la actividad según tipo por servicio o especialidad del mismo periodo. O sea, por ejemplo, la intensidad de uso del servicio de pediatría, ¿no? El número de consulta externa, ¿no? El número de consultas, ¿no? Del servicio de pediatría entre el número de usuarios del servicio de pediatría en ese mismo periodo. Ahí les va a salir un número. Ese número va a indicar cuántas veces ha ido un paciente a hacer uso del servicio de pediatría. Eso se llama intensidad de uso.